Hola y bienvenidos. En el video de hoy exploraremos cómo los componentes de las computadoras han ido evolucionando a lo largo del tiempo y cómo esta evolución ha transformado la manera en la que vivimos, trabajamos y nos conectamos. Cada uno de los componentes que encontramos en una computadora, desde el procesador hasta la memoria RAM, ha sido diseñado y mejorado para hacer que nuestras computadoras sean más rápidas, más potentes y más eficientes. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? En este video veremos cómo las nuevas tecnologías han tenido muchos avances, desde los microprocesadores hasta las memorias y otros componentes clave que han llevado a la creación de las nuevas computadoras modernas. Así que dejando eso de lado, vamos a profundizar más acerca de este tema que han llevado muchas innovaciones y ha tenido un impacto significativo tanto en el mundo de la informática como en la vida diaria. Y bueno, comenzamos con el procesador, que es el cerebro de cualquier computadora. Y pues los procesadores modernos son muchísimo más rápidos y de hecho muchísimo más pequeños que sus predecesores, porque gracias a avances como la miniaturización de los circuitos y la ley de Moore, pues en los años 70 un procesador como el Intel 4004 era un chip de 4 bits, pero hoy en día tenemos procesadores de 64 bits con miles de millones de transistores. De hecho, ¿sabías que, por ejemplo, los procesadores más nuevos como el Intel Core i9 pueden tener más de 10 núcleos? O sea, esto significa que pueden manejar múltiples tareas de manera simultánea, algo que pues antes no era posible. Y con la mejora de la arquitectura de los chips, los procesadores ahora pueden procesar más instrucciones por ciclo, lo que se traduce en un rendimiento mucho más rápido y mucho más eficiente. La memoria RAM es otro componente esencial en el rendimiento de la computadora. Este le permite a la computadora acceder a datos más rápido, y su evolución ha sido increíble. En los años 90 las computadoras tenían acceso a 4 y 8 megas de almacenamiento. Sin embargo, en la actualidad podemos encontrar computadoras con hasta 32 gigas de almacenamiento. ¡Oh my God! ¡Wow! E incluso smartphones tienen acceso a 12 gigas de almacenamiento. What language? Esta increíble mejora nos ha permitido realizar más tareas y acceder a aplicaciones más pesadas. Y no olvidemos los discos duros y las unidades SSD. Los discos duros tradicionales pues ya fueron reemplazados en gran parte por las mismas SSD. ¡Por imbécil! Que pues no solo son más rápidas, también son bastante más resistentes y consumen mucha menos energía. Los SSD han hecho posible también que las computadoras inicien más rápido y así también que puedan acceder a archivos de manera casi instantánea. Buenas tardes. That something wasn't right. Oh baby, I shouldn't have left. Como pueden ver, aquí tenemos una placa que es un poco aproximada del año 2005. Pero lo bueno es que nos sirve para ver cuáles son sus partes, ya que hoy en día las placas se ven muy parecidas debido a su sofisticación. Pero bueno, aquí es donde tenemos el zócalo de la CPU, que es donde vamos a insertar la CPU precisamente. Aquí, justo aquí, para hacerlo tenemos que abrir esta palanca que la tenemos que abrir. Abrimos la ventana para ahí colocarle los pines de conexión de nuestra CPU. Ojo, como pueden ver en este zócalo es de tipo LGA. ¿Qué quiere decir? Que nuestro zócalo del procesador tiene una capacidad de 11 serigrafiadas. O sea, las conexiones que van a encajar con esos pines. Entonces, el procesador que pondríamos estaría atendiendo a estas marcas que tienen aquí, que están siendo reflejadas en el zócalo. Entonces, lo colocamos sin ningún tipo de fuerza, la cerramos, revisamos que está bien, la cerramos, le ponemos la palanca para que no haya más problemas y ya tenemos bien. Ahora, estas ranuras RAM es lo que están viendo en esta parte. Muy bien.
En este caso tenemos dos memorias RAMs, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que colocar las memorias de 2 en 2, siendo memorias exactamente iguales al mismo modelo y número de serie, pero particularmente de la misma velocidad y misma capacidad. Y aquí tengo una memoria que pues esto lo tenemos que fijar bien. Como pueden ver, aquí tiene como unas palancas que tenemos que abrirlas para aquí meterla bien y colocarla para comprobar si está en la posición correcta. La insertamos y hacer presión pero sin fuerza para ya ponerle las palancas. Una vez ya hecho esto, la CPU estará siendo alimentada, va a tener un gran consumo de energía y por tanto no pueden ser alimentados solamente con la corriente que llega a través de este, sino que tendríamos que colocarle otra cosa que vendría siendo la TX20, antiguamente o 24, que actualmente alimenta todos los componentes que están siendo conectados aquí en la placa fuera de la electrónica y todos los cachivaches, tipos de concentradores, bla, bla, bla. Además de eso, la placa base es esencialmente el sistema de conexión que hay entre todos los componentes de la computadora, lo que antes era una especie de conjunto de conexiones que eran sumamente sencillas. Ahora, hoy en día se ha transformado en una plataforma, podríamos decirlo así, que tiene una alta capacidad de integración, que esta puede soportar tecnologías que hoy podemos tener y que son de gran impacto, así como las tecnologías de USB-C, Thunderbolt o incluso el Wi-Fi integrado. Lo interesante es que la placa base moderna, o también llamada motherboard, no solo conecta componentes, sino que también soporta nuevas tecnologías de comunicación. Patabob, probando, 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 probando. ¿Me copias? ¿Me copias? Boba, pa, te copio fuerte y claro, fuera. Entre dispositivos como las tarjetas de procesamiento gráfico, usadas para tareas que son muy exigentes, como juegos y diseño 3D. Eso es súper cierto. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. De hecho, la integración de chips como los GPUs y el audio integrado en la placa base ha hecho que las computadoras sean más compactas y eficientes sin necesidad de tarjetas adicionales. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. And now Y justamente hablando de los gráficos, las tarjetas... Buenas tardes. Y justamente hablando de gráficos, pues las tarjetas gráficas han tenido una de las evoluciones más impactantes de todos los componentes. Pues desde las primeras tarjetas 2D, pasando a las que... Y justamente hablando de los gráficos, pues las tarjetas gráficas también han tenido unas evoluciones más importantes. Y justamente hablando de los gráficos, las tarjetas gráficas han tenido algunas de las evoluciones más impactantes de todos los componentes. Desde las primeras tarjetas 2D hasta las tarjetas 3D que se vieron a finales de los 90, como las potentes tarjetas actuales de Nvidia y AMD que nos permiten ejecutar juegos en 4K y hasta en realidad virtual. Buenas tardes. El tercer título, A Link to the Past, vio a Link hacer una evolución total de las bases del primer juego, no solo en términos de gráficos, sino que también otros detalles, como que ahora se podía mover a 8 direcciones. El repertorio de objetos por recoger se amplió bastante, dando lugar a cosas muy útiles como el martillo o el gancho. Los acertijos que Link debía resolver se pusieron mucho más complejos de lo que antes habían sido. Ya no eran solo eliminar a todos los enemigos o mover bloques como antes. La forma de utilizar la espada también evolucionó y ahora hacía un movimiento semicircular para poderles pegar a los enemigos que no estuvieran directamente al lado de Link, y se le agregó un ataque giratorio para dar fuertemente alrededor de él. Aparte, ahora se podía viajar entre dos mundos, el de la luz y el de la oscuridad.
y la forma de atravesar diferentes lugares y mazmorras era un rompecabezas para los cuales había que pensar bastante. Aún así, la progresión se puso más lineal. Vale la pena mencionar que aquí fue la primera vez que Link blandió la espada que doblega la oscuridad, la espada maestra, un desarrollo importante para el héroe. Después vino la entrega portátil, Link's Awakening, donde se conservó lo mejor de A Link to the Past en cuanto a calabozos y uso de armas, así como puzzles, solo que sin colores y con la adición de una que otra área en 2 dimensiones como en Zelda 2, donde se puede saltar con un objeto, y le hicieron un énfasis un poco más grande en la historia por la que estaba pasando Link, con una trama de amor trágico, aunque eso provocó que fuera más lineal todavía. Con todo lo bueno de las ediciones de Super NES y Game Boy, llegó Ocarina of Time para revolucionarlo todo. Los puzzles seguían siendo del estilo establecido en A Link to the Past, pero con más posibilidades por la novedosa tercera dimensión que aprovechó, aunque no se limitaban por esto. ¡Oh no! E inclusive había algunos con una profundidad que era tal que se podía, por ejemplo, usar espejos para reflejar luz. La forma de atacar evolucionó y dependiendo de cómo se moviera la palanca, Link iba a utilizar la espada de manera diferente. También podía fijar su objetivo para no perderlo de vista. Aquí hubo incluso más interacción con otros personajes que en Awakening. Y por fin se pudo realizar la historia de viaje en el tiempo que tanto querían los desarrolladores desde el principio. Link de niño podía viajar al futuro para convertirse en adulto y esto no solo cambiaba cómo se veía el mundo entero, sino que crecer también hizo posible usar habilidades que no podía realizar en su versión más joven, como el gancho o cabalgar. Tocar música con la ocarina tomó un rol más importante pues permitía hacer de todo, desde abrir caminos hasta teletransportar a Link a diversas ubicaciones de Hyrule. Link respiró el aire fresco de la libertad absoluta en Breath of the Wild, donde después de adquirir los poderes de la tableta Sheikah, como bombas remotas o la capacidad de atraer con magnetismo, eso le posibilitó ser libre de ir a donde quisiera para completar sus objetivos, sin ningún tipo de límite. Todas las montañas eran escalables, podía saltar a gusto y planear con la parabela. Todos los caminos eran atravesables e incluso era capaz de ir directamente a derrotar a Ganon directo después del área tutorial. En el camino a donde sea, podía agarrar materiales para cocinar comida con efectos desde recuperar corazones hasta aumentar la defensa. Además de la forma de atacar establecida en Ocarina of Time, adquirió 2 nuevos movimientos, el ataque en Bullet Time, que ralentizaba el tiempo permitiendo atacar más veces al enemigo, y el parry, que podía o devolver ataques proyectiles o descolocar a los enemigos para bajar sus guardias. Podía decidir atacar directamente o escabullirse sigilosamente para atacar por sorpresa, y esta mecánica era también útil para domar caballos salvajes y pasear por Hyrule. Los calabozos por los que iba eran santuarios que daban orbes de valor para subir la vida o resistencia, y las 4 mazmorras principales eran las bestias divinas, con la capacidad de modificar algo de ellas para viajar por las diferentes habitaciones de las mismas. Tears of the Kingdom trabajó sobre las bases de Breath, pero aumentó las posibilidades al incluir más del doble que explorar, ya que ahora no es solo Hyrule, sino que también el subsuelo y las islas en el cielo. Pero lo más novedoso es la capacidad de fusionar objetos, que se divide en 2 habilidades distintas, una para crear armas con 2 objetos y otra para realizar construcción de vehículos y otras cosas. Link se volvió más fluido porque puede pasar a través de techos cualquiera usando la habilidad de infiltración, y es vulnerable a la extrema maldad, tanto así que al ser expuesto a ella, el daño que reciba no lo podrá sanar a menos que esté en la superficie. De hecho, eso fue lo que le reseteó la vitalidad y resistencia al principio. Pero más importantemente, Link debe triunfalmente regresar a las mazmorras tradicionales, que se sienten genial. Además de eso, es posible luchar junto con aliados. La mejora en el rendimiento gráfico de las mismas tarjetas pues no solo ha transformado el mundo de los videojuegos. ¡Es bellísima! ¡Es perfecto! ¡Es mejor de lo que esperaba, güey! Y los gráficos de los mismos, sino que pues también han apoyado al crecimiento del diseño gráfico, de la animación por computadora y de la inteligencia artificial. Pues las GPUs son realmente muy fundamentales para entrenar los modelos de aprendizaje automático de las mismas inteligencias artificiales. En cuanto a la conectividad,
Hemos visto una evolución increíble en los componentes de red, desde Ethernet de 10 MB por segundo hasta las redes actuales de 5G que nos ofrecen velocidades de hasta 10 GB por segundo. Las placas base modernas tienen Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0, lo que permite una conectividad más rápida y estable entre periféricos y la misma Internet. Esto ha permitido el auge de la computación en la nube, pues las computadoras modernas ya no solo dependen de su almacenamiento y memoria interna, sino que ahora tienen acceso a grandes cantidades de almacenamiento y procesamiento a través de la red. ¡Nada hiere a Chao! ¡Yo soy invisible! Se dice invencible y no lo eres. Como hemos visto hoy, los componentes de las computadoras han experimentado avances asombrosos gracias a la miniaturización de los procesadores, la mejora de la memoria y el almacenamiento. La velocidad de la conectividad, las computadoras se han vuelto más potentes, más eficientes y más accesibles. ¡Oh my God! ¡Wow! Es muy fascinante pensar cómo es que los avances de cada componente se han complementado para crear ciertas tecnologías más fascinantes y otros tipos de sistema que nos permiten a nosotros realizar ciertas tareas que antes creíamos que eran imposibles de hacer. ¡Oh my God! ¡Wow! O eran impensables de hacerlas. Oh yeah? Well, watch this. Como la realidad virtual, el aprendizaje automático e incluso el análisis de grandes datos. O sea, entiendan la importancia y el impacto que tiene esto en nuestra vida cotidiana. Ahora vemos que las tecnologías se han vuelto más potentes. Eficientes, más accesibles. Eso es un logro que no creo que tenga fin. Lo mejor es que esto no se detiene aquí, los avances continúan y en pocos años veremos tecnologías aún más impresionantes en las computadoras. ¡Oh my God! ¡Wow! Gracias por acompañarnos, esperamos que hayan disfrutado del recorrido por la historia de los componentes de las computadoras y cómo han... Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos que hayan disfrutado del recorrido en la historia de los componentes de las computadoras y cómo han transformado nuestra tecnología. Nos vemos en el próximo video. Vamos a celebrar. Cocinamos un pavo, luego con un palo piñatas a romper, para muchos dulces comer, para luego una indigestión tener. Árbol con luz y esferas decoran mi hogar. El árbol se ha incendiado, que alguien haga algo, no. Language. Otra vez es el cuarto este mes.